La oración se expresa en la vida. La oración que el maestro Ávila enseña ha de ser práctica. Así fue la que él ejercitó, que le llevó a esa identificación con Cristo a la que todos somos llamados. Por eso la oración que recomienda es la que va encaminada al ejercicio de las virtudes y de la verdadera devoción. Lo dice claramente en varios lugares. Por ejemplo, en el Audi Filia. Para que de este ejercicio de oración os sepáis aprovechar, debéis estar avisada que el fin de la meditación de la pasión ha de ser la imitación de ella y el cumplimiento de la ley del Señor. Y os digo esto, porque hay algunos que tienen mucha cuenta con las horas que gastan en la oración y con el gusto de la suavidad de ella, y no la tienen con el provecho que de ella sacan. Piensan con engañado juicio que quien más dulcedumbre y más horas de oración tiene, aquel es más santo. En verdad, aquel lo será quien con profundo desprecio de sí tiene mayor caridad, en la cual consiste la perfección de la vida cristiana y el cumplimiento de toda la ley. Los santos no engañan, porque quien ora de verdad sabe que ésta debe manifestarse en la vida. Esta advertencia la repite en otros muchos pasajes, pero donde inculca esta verdad con más fuerza, acentuando enérgicamente en qué se ha de poner el provecho de la oración y en general de los ejercicios de la vida espiritual, es en la carta número 184 de su epistolario, que dirige a un discípulo para que con seguridad sirviese a Dios en el camino del Espíritu. Contiene una admirable doctrina. Si las recomendaciones de oraciones largas pudieron dar ocasión de algún error a sus discípulos, esta carta, que casi puede mirarse como testamento espiritual del Maestro en la materia, era para poner en guardia a los menos avisados. Habría que leerla entera para ver completo su pensamiento. Algunos párrafos pueden ser suficientes. Así que, hermano, como hay muchos que se engañan pensando que no hace al caso en el camino de Dios la devoción y el sentimiento de Él mismo, con el cual el alma se alimenta y apresura en el camino del Espíritu. Y este engaño tiene su raíz en la distracción que tienen las almas. De la misma manera, tenga cuidado con el engaño que tienen otros, que es más dificultoso de conocer y aun de curar, por cuanto debajo de mejor título creen que el verdadero amor de Dios es el sentimiento del mismo, en lo cual yerran mucho, porque no puso Dios su amor en que Él le dé sabor a usted, sino en que usted le sepa bien a Él, y entonces le sabrá bien a Él cuando por su amor padezca sin tasa y lo reciba todo de su mano, sin desechar ninguna cosa, y que haga más caso de aprovechar en las virtudes, en ser humilde, casto, paciente en su aniquilamiento, en sufrir y callar, en ser deshonrado por Cristo, con las demás virtudes, y no en sentimientos ni devociones sensibles. Esto no se ha de buscar, y lo otro sí. En las virtudes no hay peligro, ejercitándose en ellas por Dios. Y en las dulzuras y sentimientos espirituales, sí. De distintas maneras repite esta doctrina a lo largo de la carta. Tendríamos por muy loco, y con mucha razón, a quien se proveyese de pedazos de vidrio, confiado en que relucen, y pensase que con aquello había de comprar grandes posesiones, y por otra parte, menospreciase el oro y las cosas de verdadero precio para el fin de lo que desea. Pues mucho más loco es, y de más peligrosa locura, el que se contentase solo con fábulas
y con cosas falsamente entendidas, y con gustillos de niños, y con sanar superficialmente de sus enfermedades, y con imaginaciones y cosas que tienen sólo apariencia, y en lo de dentro no tienen fundamento, ni hay fruto sobre el que estribe. Y lo peor es que estos, que sólo buscan su consuelo y su gusto en las cosas divinas, si son avisados por personas que ven el engaño en que están, se cuidan poco de tomar aviso tan sano, y buscan de nuevo maestros que les aprueben su vida carnal y les hagan compañía en su peligroso camino. Con claridad pone de relieve el engaño y falsa santidad a donde puede conducir la oración, en la que se pone la fuerza en el sentimiento y no conduce a la práctica de la virtud. Por eso dice que en estos casos no hay verdadera santidad, sino falsa. La santidad de ahora, hermano, se compone de tener grandes deseos en la oración y cometer grandes pecados en la conversación. Lloramos allí los dolores de Jesucristo y luego procuramos proporcionárselos a los prójimos. En el rincón reverenciamos la paz del Hijo de Dios y luego ejercitamos la ira y deshonramos y afligimos a los compañeros. Callamos una hora y hablamos todo el día. De manera que, sacado en limpio, nuestro aprovechamiento espiritual consiste en irnos allí a callar, orar y pensar en Dios, dándole esto como por precio de lo que deseamos y buscamos, que es devoción y deleite, y luego nos quedamos como antes. Y nuestra santidad es de molde, porque nunca crecemos, ni se trata de este punto, siendo el principal que debemos tratar y ejercitar. Mucha gente va engañada por este camino. Dios lo remedie. La oración no hay que basarla en los gustos, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y a esa unión con el querer divino es a lo que debe encaminarse todo, la oración y la vida. Esto es lo que vivió y nos enseñó Jesucristo, y es el camino seguido por todos los santos. Y así, en esta misma carta, dice San Juan de Ávila que la santidad verdadera consiste en la unión de nuestra voluntad con la de Dios. Por eso, hermano, intentamos abrirte los ojos y que vean, y despertarse de sueño tan grande y pesado. Por eso, amigo, entre dentro de sí y comience siempre de nuevo a andar en el camino de la mortificación, cuidándose poco de lo que a usted toca y mucho de lo que Dios quiere. Y mire que me atrevo a decirle que no tiene aún pureza de espíritu si se para y pone todavía su fin en sus dones, cualesquiera que ellos sean, aunque me los pinte altos y del cielo, dulcísimos y secretos. Pase delante de todo lo que puede comprender y de toda criatura, y descanse solo en aquella voluntad de su incomprensible bien infinito, y abrácelo, y ámelo como quiera que le sucedan las cosas, prósperas o adversas, seguras o con grandes peligros. Porque no puede el alma subir a mayor dignidad, ni hacer cosa más ilustre, ni de mayor honra ni grandeza, ni aun de mayor contento, que tener tanta conformidad y amistad con Dios, que quiera una misma cosa con Él. Bendito seas, Dios mío, Creador de todas las cosas y vida de todo lo que existe. Pues siendo tú Creador, y yo criatura pecadora, tú ser infinito, y nosotros nada y miseria, lleguemos tan alto y a tan gran participación de tu suma bondad, que nos parezcamos a ti en el querer y en el juzgar. Tú, Señor, dices que esto es bueno. Lo mismo decimos nosotros. Tú lo quieres, también lo queremos acá.
¿Te parece que estemos 20 años en la cruz con sequedades y tentaciones? Lo aceptamos de muy buena gana. ¿Quieres que nos levanten falsos testimonios y que seamos abatidos y deshonrados y perseguidos? Del mismo parecer somos, y por tu juicio nos gobernamos. Nuevamente, al fin de la carta, resume su doctrina en estas palabras. Y advierta que no le digo esto para que algún rústico entienda por ello que quiero decir que son malos los sentimientos de Dios y sus dulzuras, que se los da a los que no le ofenden y le sirven y se mortifican. Porque suele tener certeza que a éstos suele visitar con la mano de su largueza, con sus dones puestos y ordenados como instrumentos, para que con más fervor y menos pesadumbre anden el camino del cielo. Lo que digo y aviso es que no tengáis grandes ansias en buscarlos y suspirar por ellos, sino por Dios solo, no parando sino en la conformidad con su voluntad, siguiéndola en todo y deshaciendo vuestro propio querer. Porque no podéis, por mucho que procuréis y porfiéis, ofrecer a Jesucristo cosa mejor ni más rica que vuestra propia voluntad. Ni podéis tener cosa peor, ni que más os dañe, porque es lepra pestilencial que cunde en el hombre interior. Solo es reservado a Dios tener propia voluntad, la cual a nadie está sujeta. Luego cualquiera que quiera usar de su propia voluntad, hurta a Dios su corona, pues sólo a Él se le debe, y en cuanto en sí es, quiere ser semejante a Él y le quita dignidad y excelencia. Toda oración debe llevar a unir nuestra voluntad con la de Dios. Y cuanto más subida y perfecta sea, más unión de voluntad habrá con la de Dios. Esta es una doctrina que no engaña, porque toda vida espiritual debe conducir a esa meta. San Juan de Ávila nos da un medio sumamente eficaz para perseverar y crecer en el bien. Y así propone el examen de conciencia como el medio cotidiano de discernimiento para avanzar en el camino espiritual. Es otra forma de orar a la que los santos dan mucha importancia. Hoy se constata una falta de aprecio del examen. Quizá no se discuta su conveniencia, pero se detecta la falta de práctica, sea del examen de conciencia diario y para la confesión. La sociedad actual trata de evitar toda actitud de reflexión. Impone con prepotencia hábitos que llama de espontaneidad, y que en el fondo son dependencias de lo que la sociedad ofrece. La reflexión, de alguna manera, se ve atacada o encuentra dificultades. En su lugar, se organizan sesiones de aspectos generales o comunitarios. Estas reuniones o encuentros son eficaces si las personas que participan realizan esa evaluación, ese examen a niveles personales que les ayuden a avanzar en su vida espiritual. Y están atentas para que esas reuniones no se conviertan en una ocasión de mentalización y dependencia de los criterios de los otros. No será posible dar un paso en el discernimiento si no se crea un hábito de reflexión realmente personal en el hombre. Ese hábito de reflexión para el discernimiento es el examen en sus diversas formas, que debe ejercitarse en la vida cotidiana para conocer la acción de los espíritus y seguir las mociones del buen espíritu y rechazar las del malo, y así cumplir la voluntad de Dios. El examen de conciencia es una forma de oración que, bien hecha, ayuda a avanzar en la vida espiritual. San Ignacio pide que no se omita nunca. Y Santa Teresa,
llega a decir que más vale un día de conocimiento propio que muchos de oración. Así hablan los que tienen experiencia de la vida espiritual. Como sacerdotes, religiosos o cristianos, todos estamos llamados en Cristo a cooperar a la obra del Padre. Y esto es todo lo que tenemos que hacer, por diversas que sean nuestras ocupaciones, y tanto en la oración como en la acción. El secreto que hará posible acertar con la voluntad de Dios y ser fieles colaboradores en su obra, de forma que en nuestra vida se dé la unidad que todos deseamos, está en la atención a Dios. A través de la jornada diaria, en los acontecimientos de nuestra vida, en las exigencias de nuestro trabajo, allí está Dios dirigiéndose a nosotros. Nos habla desde el interior, en el silencio del corazón, por sus inspiraciones, por medio de los pensamientos y sentimientos que nos sugiere el Espíritu Santo. Pero también somos solicitados por el mal espíritu, que puede actuar en nosotros, y por eso hemos de estar atentos y examinar por quién nos hemos dejado llevar. Es claro que el beneficio del examen se extiende más allá de las faltas propias. Nuestra vida vuelve a ponerse a la luz de Dios. Esta forma de orar es particularmente necesaria al hombre de acción, a los sacerdotes, religiosos y seglares, que estando en el mundo, deben guardarse del mal. La práctica del examen es una ayuda muy valiosa para estar vigilantes. El fruto de este modo de orar, que es el examen, consiste en que, sin sacarnos de nuestros deberes, nos enseña a buscar en todo a Dios y a encontrarle efectivamente, a distinguir, a través del tejido de nuestra vida, su proceder respecto a nosotros, que todo lo previene con misericordia, a hacernos dóciles a las llamadas que sin cesar nos hace, a conocer su voluntad y cumplirla generosamente. El examen debe ser tan continuo como el ejercicio de la mortificación. No se llega de una vez para siempre a una actitud estable de rectitud y pureza de intención, ya que el amor de sí mismo y las motivaciones e inclinaciones de la sensualidad y el orgullo acompañan al hombre a lo largo de la vida. Sin una constante vigilancia sobre la pureza de intención, el buscar a Dios en todas las cosas puede convertirse fácil y disimuladamente en una búsqueda de sí mismo. El examen diario trata de vigilar las desviaciones y engaños. San Juan de Ávila daba tal importancia a este ejercicio de piedad que dice: los pies con que nuestra alma se mueve son el examen y la oración. Con el primero se va al conocimiento propio, con el segundo al amor de Dios y del prójimo. Es necesario que primero se conozca, porque lo que no se conoce no se sabe, y así no se enmienda. De donde viene que muchos, por no ejercitarse en conocerse, viven a su parecer seguros en estados muy peligrosos, pero que si se hubiesen ejercitado en conocerse, no estarían en ellos tan ciegos, juzgando la demasía por cosa necesaria, y lo que daña por cosa que cumple, y aquello por lo que se pierde el alma, por cosa en que va la vida. En fin, los más tienen estas cataratas de la honra y la hacienda, por donde miran las cosas de acá como en un espejo. Además, las cosas pequeñas y bajas les parecen grandes, hasta que viene aquel espejo de la muerte, en el que se ven las cosas claras y del tamaño que son. Con qué claridad y libertad hablan los santos. Y la razón es porque no se buscan a sí mismos, ni pretenden agradar a los demás, sino la voluntad de Dios y la salvación de los hombres, a los que no quieren engañar llevándoles por falsos caminos. Y se ve que el mal que ahora padecemos
Él también lo detectaba en su tiempo. Impedir la práctica del examen. Por eso dice: viendo nuestro enemigo el provecho que saca de esta ceguera de los hombres, y el que nosotros sacaríamos del examen de nuestras conciencias, pone tanta ceguera en estorbar este ejercicio, que sólo alguno sale con él. Él pasa fácilmente por todas las devociones, ayunos y aun por los sacramentos, porque todo esto lo pueden hacer los hombres sin mudar la vida y las costumbres. Pero que trate el hombre de conocerse y enmendarse, este es un trato limpio y seguro, que hace a su dueño rico y bueno, y sin éste, ninguno está seguro en su conciencia. Sabiendo las dificultades que surgen de esta doctrina, sale al paso con tanta claridad como humildad. Podrá usted decir que por qué pongo tanta fuerza en el conocimiento propio, puesto que vemos a muchos que se conocen y no se enmiendan, y uno de ellos soy yo. Y aunque sea contra mí, volveré por la verdad como por hija de Dios. Si yo me conozco y no me enmiendo, es porque me engaño, que pienso que me conozco, y no es sino que me lisonjeo y doy colores a mi apetito. Y esto más es arrullar la conciencia que despertarla. Mas quien se recoge para considerar sus defectos como si fueran los de su vecino, y desaficionado de sí mismo, se mira y se conoce, ¿cómo es posible que se sufra si no se enmienda? No se contenta con ponderar la importancia del examen, sino que como buen pedagogo enseña a hacerlo. Un poco antes de que anochezca, recójase en su habitación, a donde esté con más sosiego, fuera de todo ruido. Antes de que llegue al lugar de la oración, puesto en pie, considere qué va a hacer y con quién va a tratar. Lo que va a hacer es dar cuenta al Señor de cómo le sirvió. Y por eso ha de ser la cuenta clara, verdadera, sencilla, que a quien se la damos no soporta los pretextos, cuanto menos las mentiras, ni en los pensamientos. ¿Qué hará en las palabras y en las obras? Imaginado esto, considere luego que está en la presencia de Dios, que todo lo abarca y lo llena. Puesto de rodillas y hecha la señal de la cruz, puede decir el Salmo 70. Luego, sentado, o como esté más descansado, eche la cuenta de aquel día. ¿Cómo lo ha gastado? Comenzando desde que se levantó, hora por hora, hasta el punto en que está. Examine los pensamientos, las palabras, las obras y las negligencias. Sabe muy bien San Juan de Ávila la importancia que tiene el conocer de dónde procede el mal, y por eso aconseja: preste más atención a su inclinación natural, que en los que se examinan es fácil conocer, y sobre ésta haga más fuerza y procure más la enmienda. En este tipo de oración no se trata sólo de conocer lo que hemos hecho mal, sino que debe ser una verdadera oración. Por eso le dice que una vez terminado este proceso, considere delante de sí a Cristo crucificado y no muerto, sino que le mira vivo y le espera con los brazos abiertos. Mire qué obras hace por usted en la cruz, y las que usted le ha hecho a él y le hace cada día. Y, aunque pecador, considere que está debajo de su cruz, que es nuestro amparo, en el lugar de la misericordia, lugar donde se perdona a los ladrones y se salvan, donde adquieren la vista y la fe los gentiles, donde el mismo Señor crucificado
ruega por los que le crucifican. Confiado usted en el amor con que le da toda su preciosa sangre por rescate de su vida. Alce los ojos y suplíquele a su majestad que se pague con su pasión, que usted no tiene otro caudal. Dolores y afrentas, clavos, espinas, azotes, vida y muerte, todo nos lo dejó en mayorazgo, para que por nuestra pobreza no faltase la paga. Con esta confianza, diga la confesión general, y de este examen salga usted con un gran propósito de la enmienda, y suplique al Señor que le dé gracia para ello. En muchas ocasiones habla de la importancia del examen y da orientaciones para hacerlo con fruto. Basta el texto indicado para darnos cuenta lo que para él era esta oración, y con la profundidad y seriedad que la hace y la enseña. Sabía que en ello había mucho en juego. No basta con ponderar lo que él hace y enseña. Es importante para cada uno que lo pongamos en práctica, por muy adversas que nos sean las condiciones de nuestra sociedad, que tanto impide la reflexión y tiende a no dar importancia a esta dimensión espiritual tan decisiva, si queremos caminar por la senda estrecha a la que nos invita Jesucristo para alcanzar la unión con Él mediante el cumplimiento de su voluntad. La importancia que San Juan de Ávila daba a la oración retirada, sea del examen o de la meditación y contemplación de los misterios de la vida de Cristo, se deduce por las horas que él empleaba y por lo que aconsejaba. A algunos sacerdotes les recomienda 2 horas u hora y media por la mañana, y el mismo tiempo por la noche, y algunas oraciones y lecturas durante el día. Para los seglares, y en general para los hijos espirituales, en una carta escrita a Fray Luis de Granada, le dice el criterio que hay que seguir. Respecto de la oración, es menester mucho tiento, porque no se torne en daño lo que nuestro Señor nos dejó para provecho nuestro. Les ha de aconsejar se desocupen un poco por la mañana y otro poco por la tarde y noche, y recen algunas oraciones vocales o algunas horas. Después de rezar, lean un poquito en cosa que sea conforme a lo que quieren meditar. Y después de haber leído, mediten un poco por la mañana en un paso de la pasión con todo sosiego de su alma. En la tarde o noche, hagan otro tanto y lean, y después piensen en la muerte. Estos consejos dados por tan buen maestro quizá le impulsaron a Fray Luis de Granada la composición de sus devotísimas meditaciones sobre los novísimos y sobre la pasión. Quienes han seguido sus enseñanzas han logrado llegar a esa oración que todos deseamos. Por eso no conviene pasar por alto las indicaciones que nos hacen los santos, evitando el recurso que siempre tenemos a mano. Eran otros tiempos, o no disponemos de ese tiempo para orar. Podríamos tomar como dicho a cada uno la norma que a Fray Luis de Granada le da a nivel personal para conocer cuánto tiempo tiene que dedicar a la oración. El medio en esto, pídalo a su conciencia, mirando que no se enfríe, y lo que mejor es, pídaselo al soberano Maestro, que se lo enseñe por el Espíritu suyo. Este es un consejo muy acertado, con tal de que en el discernimiento que hagamos acerca del tiempo que tenemos que dedicar a la oración, dejemos que sea el Señor el que nos responda, y no nuestros intereses personales.